Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están después de la administración de la alabanza? ¿Cómo se sienten delante de Dios? ¿Bendecidos? Bueno, quiero agradecer al pastor Abraham, a la pastora Claudia, la invitación que nos han hecho para poder compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, es un gusto, es un gozo poder estar con ustedes. Vengo acompañado con mi esposa, mis dos hijos. Conocemos a este matrimonio pastoral desde hace muchos años, desde que Carlos era un pequeño, muy pequeño, creo que todavía no hablaba, y miren ahora hasta canta y ministra para Dios. Han pasado los años y Dios ha levantado este ministerio. Nos da gusto reencontrarnos después de muchos años con Abraham, con Claudia, y saber que Dios los ha puesto en este lugar. Es un gozo, hermanos, usted debe estar contento y alegre porque tienen unos pastores que han entregado su vida al Señor, que Dios los ha llamado al ministerio, y por eso debe haber gozo, hermanos, entre la iglesia Nueva Generación. Quiero decirles, hermanos, quiero invitarlos hoy a que abramos nuestros oídos, pongamos toda nuestra atención porque el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y para eso le voy a pedir que así como está, cierre sus ojos, incline su rostro y le pida al Señor que le hable en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos das, por este domingo donde podemos reunirnos como iglesia para adorar tu nombre, para orar, para adorarte, Señor, para bendecirte. Y también, Señor, te damos gracias porque tu palabra ha de venir a nosotros, Señor, y ha de hablarnos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, toque las fibras más sensibles de nuestro ser, para que podamos, Señor, poner por obra lo que hoy aprendamos, Señor. Bendice esta reunión, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hoy ministre a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, a quien damos honra y gloria para siempre. Amén. Hermanos, el tema que hoy nos compete compartir se llama la generosidad. Ahí sí van a estar cambiando, ¿verdad? Bien, la generosidad. Hay un propósito para esta enseñanza, ahí la tenemos. Y el propósito de esta enseñanza, pero antes del propósito les voy a pedir que abra su Biblia en Juan 6:9, por favor. Juan, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor. Juan 6:9, por favor. Gracias. Juan, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tiene? ¿Puede decir amén? Ok, vamos a darle lectura, hermanos. Si no, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Usted ha leído este pasaje? Este pasaje nos habla de la alimentación de los 5,000 varones. La Escritura, la Biblia nos habla en cada uno de los evangelios de este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos remontamos a aquellas épocas donde el Señor Jesús anduvo con su pueblo, hermanos, anduvo visitando al pueblo de Israel, trayéndoles la palabra de Dios, y llegó un momento, hermanos, nos dice la Escritura, que el Señor Jesús reunió a mucha gente, le seguía a mucha gente, y tras una necesidad muy grande, una persona le presenta a un joven que le dice: Señor, tenemos este muchacho con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué vamos a poder hacer con esto? Les quiero compartir lo que es un corazón generoso, hermanos. Y para esto les quiero compartir el testimonio de un hombre llamado Korsak, Janusz Korsak, un médico judío de los años en que estuvo la Segunda Guerra Mundial allá en Europa, en los años 1940-48. Dice la historia de este hombre que era un médico que tenía a su cargo un orfanato con 200 huérfanos. La mayoría de estos huérfanos eran judíos, eran niños judíos que se habían quedado sin padres. ¿Por qué se habían quedado sin padres? Porque seguramente habían sido apresados
por los nazis para llevarlos a los campos de exterminio. Usted conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, la ha escuchado, la ha leído en los libros de historia. Este hombre, ¿sí le pueden dar vuelta? Por favor, siguiente. Ahí. Judío polaco, médico de profesión. Dice que él vivió en la época nazi, se hizo cargo de 200 niños huérfanos durante 30 años. ¿Qué son 30 años? Mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo. Él con un equipo de trabajo. ¿Y qué movía a este hombre para atender a tantos niños? Un corazón generoso, un corazón que amaba, un corazón compasivo que estaba dispuesto a compartir, amados hermanos. La historia nos dice que el 6 de agosto de 1942 el ejército nazi entra en esa ciudad de Varsovia y le dice: deja a esos niños porque los vamos a llevar a los campos de concentración, y si no los dejas, tú irás con ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de este médico, hermanos? Dijo: no los abandono, no los dejo, son como mis hijos, porque yo los he cuidado durante mucho tiempo. Y la historia nos cuenta que este hombre fue llevado al campo de exterminio de Terbliński, allá en Varsovia, en Polonia. La historia dice que los metieron a la cámara de gases, y él, sin abandonar a ninguno, incluso dicen algunos historiadores que llevaba cargando a los niños más pequeños en brazos, los demás niños sujetándolo de su ropa, y juntos entraron a la cámara de gases, donde terminaron sus días. ¿Qué movió a este hombre a hacer tan acto grande de amor, hermanos? La generosidad que había en su corazón. Porque, hermanos, quiero decirles y compartirles el texto quizá más conocido y popular de la Biblia, que se encuentra en Juan 3:16. Usted posiblemente se lo sepa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios demostró su generosidad al dar a su precioso Hijo Jesús para morir por nosotros, por nuestros pecados, y darnos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es digno, hermanos, de alabar a Dios. Y, hermanos, yo quiero decirles que no hay nada que Dios no nos pueda pedir sin que Él lo haya hecho antes, porque ya lo demostró al dar a su Hijo Jesús en la cruz. Él ya demostró que el corazón de Dios es dar. Es más, yo le quiero compartir que en la Biblia la palabra dar se encuentra más de 2000 veces en la Escritura. El amor de Dios es dar. Lo ministraba el joven Carlos. Amor sin condición. El amor nos mueve a la generosidad. Y déjeme decirle algo, hermano: la generosidad crea milagros. El propósito de esta enseñanza es que el creyente, usted aprenda a ser generoso en la obra de Dios, para la obra de Dios, que no escatime. Y aun cuando usted sienta que están dando poco, hermano, tenga la seguridad de que el Señor, lo poco que usted puede dar, va a ser multiplicado, y Dios va a bendecir a la iglesia y va a bendecir a muchos, amados hermanos. Eso yo lo he podido ver y yo lo he podido vivir a lo largo de la experiencia que tengo dentro del cristianismo, dentro del evangelio. ¿Qué es la generosidad? Ahí está, mire. Según el diccionario, es la cualidad que caracteriza a una persona por tener disposición para hacer el bien, para ayudar a los demás de un modo honesto, para dar, para compartir y ofrecer sin esperar nada a cambio. En otras palabras, es dar sin esperar nada a cambio, hermanos. Usted puede decir: ¿qué puedo dar? ¿Qué tengo que darte, Señor? Si tú lo tienes todo, tú eres el dueño del oro y la plata, dice la Escritura. Todo te pertenece a ti. El mundo, dice el Salmo 24, de Jehová es el mundo y la plenitud. Todo le pertenece al Señor. Vamos a aprender en esta enseñanza, hermanos, que sí podemos dar al Señor. ¿Y qué podemos dar? Vamos a remitirnos nuevamente al capítulo número 6. Juan capítulo 6, pero vamos a ver el versículo número 1, hermanos. Mire, así dice la Escritura. Juan 6:1.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Para llegar a este pasaje, para entender qué sucede después de esto o qué sucedió antes de esto, antes de la alimentación de los 5,000, Juan, el discípulo de Jesús, el que escribe este evangelio, dice que Jesús estaba en Jerusalén en una fiesta y que en esa fiesta había un estanque que cada año era visitado por un ángel. Dice la Escritura que se agitaban las aguas de ese estanque y el primer enfermo que llegaba y se echaba al estanque, hermanos, era sano de su enfermedad. Y Jesús en el camino se encuentra un paralítico que tenía muchos años de estar enfermo. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y ese hombre, sin saber qué era Jesús y sin saber quién era Jesús, le dice: Señor, muchos años llevo aquí, pero cuando el ángel agita esa agua, antes de que yo llegue y me aviente o me arroje al estanque, ya hay alguien que me gana y ya no puedo ser sano. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y los fariseos le dicen: ¿por qué sanas en día de reposo? ¿Por qué sanas en día sábado? Jesús le dice, le preguntan a ese hombre: ¿quién te sanó? No lo sé. Se lo encuentra Jesús en el camino nuevamente, le dice: yo soy Jesús. Y entonces ese hombre va y le dice: Jesús fue el que me sanó. Y los fariseos se ponen y dicen: ¿por qué lo haces? Y Jesús les dice: porque tengo autoridad delante de Dios. Soy el Hijo de Dios y toda autoridad me es dada, dijo el Señor Jesús. Una vez que el Señor hace este milagro, se va al otro lado del país, hacia el norte, donde encontramos este pasaje, al mar de Galilea, hermanos. Allí en el mar de Galilea dice la Escritura que se metió en una barca y se pasó al otro lado de Galilea, a una ciudad llamada Tiberias. Quiero decirle, hermano, Jesús no descansa, ni se cansa, ni descansa. La Escritura en los Salmos dice que Él siempre cuida de nosotros, que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, que el sol no se fatigará de día, no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová no se canse de guardar a su pueblo, dice ahí el Salmo 122. Jesús estaba trabajando, amados hermanos, estaba llevando la palabra. Versículo 2 de Juan 6. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. La Escritura nos declara que cada vez que había una multitud reunida alrededor de Jesús, ¿sabe qué Él hacía? Hacía una pausa, se detenía, se subía a un lugar alto, se subía a un monte para enseñar la palabra de Dios. A eso vino Jesús, amado hermano, a enseñar la palabra de Dios, la palabra que tenemos hoy escrita. Y se sube el Señor, busca un monte y desde lo alto empieza a enseñar. Dice otro pasaje de las Escrituras del mismo milagro de los 5,000 en otro evangelio, porque este milagro de los 5,000 está en los 4 evangelios. Y en otro evangelio dice que se subió y que enseñaba a la multitud, porque, amados hermanos, el mismo Dios encarnado estaba visitando a su pueblo y estaba alimentándolos. El Señor siempre tiene preocupación, amados, de alimentarnos de su palabra. Por eso está usted aquí hoy. No es casualidad que esté el día de hoy aquí. Dios lo trajo. El canto que decía Carlos, que entonaba Carlos: Él deja las 99 y va por mí, dice. Y ya lo trajo aquí en sus brazos. Jesús lo trajo aquí, amado hermano. No sé hasta dónde viva, no sé desde dónde venga. Lo importante es que el Señor lo ha traído aquí para alimentarlo de su palabra. Y dice la Escritura en este versículo que había una grande multitud y Él se sentó a enseñarles. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Quiero enfatizar, hermanos, que este sermón está dividido en 3 partes. La primera parte, si le pueden dar clic al siguiente, por favor.
La primera parte de este mensaje se llama Necesitamos a Dios para ser generosos. Nuestra naturaleza caída nos enseña a ser egoístas, a ser tacaños, a ser mezquinos, a limitarnos para ayudar a los demás. Por lo tanto, en estos versículos que estamos leyendo, del 1 al 6, vamos a descubrir que cada uno de nosotros necesita a Dios para tener un corazón generoso. Sin Dios no podemos tenerlo. Quizá en algún momento dado podemos hacer un acto de generosidad, pero para ser generosos todo el tiempo necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin ella, hermanos, no podemos dar. Versículo 5, mire, quiero compartirle lo que dice este versículo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La mayoría de los judíos que estaban siguiendo a Jesús, la mayoría de la multitud, eran peregrinos. Mire esto tan hermoso que le voy a compartir. Cada año, las familias tenían que ir a Jerusalén a celebrar una fiesta llamada la Pascua. Esta fiesta llamada Pascua celebraba el momento en que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos tenían el deber, los varones, junto con sus familias, tenían el deber de ir a Jerusalén a celebrar esa Pascua en el templo que estaba allá precisamente en esa ciudad santa. Y caminaban miles de kilómetros para poder llegar a Jerusalén. Y mire lo hermoso de esto. Antes de llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua, a celebrar esa fiesta tan grande, la principal fiesta de los judíos, sucede que se encuentran al invitado de honor de esa fiesta, que era Jesús, el Cordero de Dios. ¡Qué glorioso, hermano! Ellos iban a celebrar la fiesta allá en Jerusalén, pero a la mitad del camino se encuentran a Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Ahí estaba delante de ellos. La fiesta había iniciado desde allí, haciendo milagros Jesús, predicando su palabra. Estos peregrinos tenían que llegar, pero antes de llegar ya Jesús había preparado su corazón para recibir la bendición que les estaba esperando allá en el templo. Y yo quiero decirle, hermano, que usted cuando viene a la casa de Dios a celebrar la fiesta, aquí nosotros, en medio de la congregación, amado hermano, usted ya viene de fiesta, usted ya viene con un corazón gozoso. Usted ya se encontró a Jesús en el camino que lo trae para celebrar a Jesucristo, celebrar su poder, celebrar su gloria, celebrar su muerte, celebrar su resurrección. La fiesta había iniciado porque a Jesús ya se lo habían encontrado en el camino. No faltaba más. Jesús es lo que necesitamos, hermanos, para celebrar una fiesta en grande, para celebrar una verdadera fiesta a Jesús, pero no afuera, sino en el corazón. Por eso, hermano, dice ahí, necesitamos a Dios o a Jesús para ser generosos. Él prepara el corazón de nosotros antes de llegar a este lugar. De tal forma que usted cuando venga ya viene, hermano, con un corazón agradecido, ya viene con un corazón dispuesto, ya viene con un corazón gozoso para alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Parece que no se encontraron a Jesús en el camino, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Hay fiesta en nuestro corazón porque ya encontramos a Jesús en el camino. Nosotros somos esos peregrinos que vamos rumbo a una ciudad eterna y ya encontramos a Jesús. Él es nuestro pasaporte para llegar al cielo, a la nueva Jerusalén. Amén, gloria a Dios. La Escritura nos enseña que Jesús plantea una pregunta. Le dice a su discípulo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos o esta gran multitud? ¿De dónde? Es como si yo ahorita le dijera a Claudia, sí, Claudia, ¿verdad? Dios te bendiga, hermana, me da gusto verte. Hermana Claudia, vamos a alimentar a mis hermanos y que estuviera más de 1000,
vaya a conseguir alimento. ¿De dónde? Aleluya de Dios, ahorita Claudia sabe decirlo. Pero agarró en curva a Felipe y le dice, ¿de dónde vamos a conseguir alimento para 5,000 hermanos? Pero no solamente eran 5,000, eran varones, 5,000 varones, más sus mujeres, más sus niños. Y yo digo que por lo menos un niño o dos tenía, si no es que más. Entonces estamos hablando de una gran multitud. Se contabilizaban 5,000 porque eran los varones que representaban a cada familia. Y entonces Jesús lanza esa pregunta, no solamente a Felipe, sino a sus discípulos. Y ellos pensaban y trataban de dar respuesta. ¿De dónde? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué haremos? Somos tan pocos, es mucha la multitud. En otro pasaje, en otro evangelio dice que Jesús alzó sus ojos y tuvo compasión de la gente, porque no quería que desmayasen en el camino, no quería enviarlos con las manos vacías. Ya les había dado el pan espiritual, pero también quería proveerles su pan material, amados. Así es Jesús. Jesús nos alimenta nuestro pan espiritual, pero también nos llena del pan que nos da vida, del pan material, amados hermanos. Él satisface nuestras necesidades. Mire, de aquí vamos a sacar 2 principios. Ahí los puede leer. Jesús se preocupa por la multitud. Primer principio bíblico que aprendemos en esta lección, hermanos. Léalo conmigo. Está de verde, dice ahí. ¿Lo alcanza a ver? Conmigo, dice así: Jesús prueba el corazón de sus seguidores. Jesús está probando su corazón. Todos los días el Señor nos prueba. Cuando nosotros participamos y asistimos y damos para la iglesia, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Con qué actitud estamos dando? Para que nos vea el pastor de que somos muy buenos y que estamos aportando, para lucirnos delante de los demás. Hermano pastor, hermano Abraham, mire, yo traigo mucho dinero, traigo muchos alimentos para todos, véalo. Uy, aquí estoy. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Jesús estaba comprobando el corazón de sus seguidores. Y cada vez que nosotros damos para la obra de Dios, el Señor está probando nuestro corazón. ¿Cómo lo damos? En el Sermón del Monte el Señor dice que no sepa tu izquierda lo que da, o tu derecha lo que da tu izquierda, que no lo sepa. Quiere decir que cuando damos en secreto lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce y Él lo va a recompensar. Cuando tú aportes para la obra de Dios, hermano, tu ofrenda, tu diezmo, una ayuda, lo que Dios te está pidiendo, dalo de corazón. Jamás para lucirte, amado hermano. Porque Dios prueba los corazones y los pone en balanza. Y si tú, hermano, Dios al examinar tu corazón, eres aprobado delante de Dios, créeme que Dios te va a bendecir, lo dice la Escritura. En Proverbios dice que el que da a los pobres, Dios lo bendice. Que el que sacia a los demás, Dios lo sacia a él. Hoy debemos aprender a tener un corazón generoso. Para eso necesitamos a Dios en nuestro corazón. Aplicación. Podemos descansar en Dios confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe? Muchos de nosotros estamos siendo probados hoy. Algunos a través de enfermedades. Dios está probando nuestro corazón. Tal vez tengamos alguna enfermedad muy difícil o un familiar muy enfermo. Prueba de parte de Dios. Tal vez tenemos una situación económica muy difícil, una crisis muy difícil económicamente hablando. Dios está probando nuestra fe. O algo más difícil que eso,
¿Habrá algo más difícil? Sí. Muchos de nosotros tal vez estemos pasando una crisis espiritual, que es la más difícil. Porque, hermanos, lo material va y viene. La enfermedad, si Dios determina sanarnos o llevarnos, está en las manos de Dios. Pero cuando estamos en una crisis espiritual, hermanos, es un batallar de saber si regresamos a Dios o no, como el hijo pródigo. Estar en crisis espiritual, hermanos, es alejarnos de la presencia de Dios. Estamos siendo probados, pero déjame decirte algo, hermano, una palabra de consuelo, una palabra que va a alentar tu corazón. Dios tiene el control de todo. No te preocupes, Dios no te va a dejar, ni en tu enfermedad, ni en tu crisis financiera, ni en tu crisis espiritual. El canto que entonábamos al principio decía: Dios rompe cadenas, murallas, va a lugares lejos por ti, y Él es capaz de dejar todo para encontrarte y regresarte nuevamente a su camino. Y conozco mucha gente a quien Dios, mucha gente, muchos hermanos que habían dejado a Dios y que ahora están de regreso en el camino sirviéndole al Señor. Eso es lo más glorioso, hermanos. ¿Podemos decir amén? A pesar de nosotros mismos, nosotros debemos esperar en Dios y confiar en Él, porque Él nunca nos falla. Amén. Segunda parte, por favor. La segunda parte de este mensaje se llama: Dios da un corazón generoso a gente sencilla. Versículos 7 al 11. Vamos a leerlo. Versículo 7. Versículo 6, perdón. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. ¿Se da cuenta? Jesús sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos que darle recomendaciones a Dios. Señor, necesito pagar cierta cantidad. Ayúdame, me voy a comprar un billete de lotería. Dame el billete ganador para que de ahí pueda pagar lo que debo. ¿Será acaso que nosotros podemos recomendarle al Señor lo que tiene que hacer? No. Señor, tengo una enfermedad muy fuerte. Pon a mi alcance los mejores médicos. ¿Será acaso que así podrá esperar en Él? Como decíamos al principio. Y esta segunda parte dice: Dios da un corazón generoso a gente sencilla. Versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Primer punto, hermanos, dice: un corazón generoso no depende de qué, de las finanzas. Si tú crees, hermano, o tú has pensado que porque tienes a lo mejor una buena situación económica o tienes sustento económico muy bueno y que de ahí puedes ser generoso, déjame decirte, hermano, que no es por ahí. Definitivamente no es por ahí. No podemos ser generosos por nuestra situación económica, por nuestro nivel socioeconómico, jamás. Eso no nos lleva a ser generosos, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no aportan para ayudar a su prójimo, y hay gente en las iglesias que tiene mucho dinero, pero tampoco aportan para la obra de Dios. Así es que la situación económica no nos da un corazón generoso. Versículo 8 y 9, vamos a leerlo, dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Un corazón generoso no depende, hermano, de la apariencia ni de los bienes materiales, porque quiero compartirte, hermano, que hay gente muy carismática, hay gente que tiene muchos dones, hay gente que es muy agradable, hay gente que le cae bien a multitudes, que se gana el corazón de la gente, pero tampoco quiere decir que esa gente es generosa.
No es por ahí. Andrés le presenta a un muchacho sencillo, como uno de los que ahorita fueron a su clase, muchachito de 17, 18 años quizá. Le dice, aquí hay un muchacho, le dice a Jesús, Andrés, aquí hay un muchacho, trae 5 panes y 2 pececillos. Y entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y decimos, el diputado, el licenciado, el señor dueño de esta empresa nos puede ayudar, y nos vamos con la finta de la apariencia para que puedan generar o para que puedan ser generosos y aportarnos o ayudarnos, pero muchas veces no es así. También la generosidad no depende de los bienes materiales, muchos o pocos, mansiones, carros, joyas. Tampoco la generosidad viene por ese lado. Esas son las respuestas humanas o las respuestas que a veces nosotros tenemos para encontrar ayuda. Hace tiempo, alguien de la familia iba, por falta de trabajo, decía, voy a ir con el presidente a pedirle trabajo. Y fue allá al Zócalo, allá a las oficinas de la jefa de gobierno, a meter su carta, su solicitud para que le dieran un trabajo. Y nunca llegó la respuesta. Ni de la jefa de gobierno, ni del presidente. Con eso no lo estoy criticando. Debemos orar por nuestros presidentes, por nuestras autoridades. Lo que le quiero decir, hermanos, es que nuestra confianza o nuestra espera no debe ser ni por la apariencia, ni por los bienes, ni por la posición social de las personas. Vamos a descubrir qué es lo que hace que Dios dé un corazón generoso a gente sencilla. Mire, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esta es la antesala del milagro, hermano. Quiero que preste atención porque este es el corazón de la enseñanza. Por un lado está Jesús, la presencia misma de Dios. Por el otro lado hay una gran necesidad. Habría que alimentar a 5,000 varones más sus familias. Había un choque ahí. Jesús les dice a sus discípulos, ¿cómo los vamos a alimentar? Ellos dan respuestas humanas, respuestas o soluciones que para ellos pudieran ser viables. Pero Jesús utilizó a un jovencito sencillo que llevaba 5 panes y 2 pececillos. Estudiando la Escritura, hermano, ¿sabe? El pan de cebada era un pan de muy poco costo, de muy bajo costo. Es decir, los que se alimentaban del pan de cebada era la gente pobre. La gente rica de aquellos tiempos se alimentaban del pan de trigo. La gente pobre se alimentaba del pan de cebada porque era de muy bajo precio, de muy bajo costo. Este joven, al ser encontrado por Andrés, uno de los discípulos de Jesús, número 1, no se opuso a presentarse con Jesús. ¿Me explico, hermanos? Imagínense 5,000 personas y los discípulos buscando por dónde está la comida. Aquí está un muchacho. Ven, ¿qué traes? Solo 5 panes y 2 peces. Ven, vamos a presentárselos al Señor. Vamos a llevárselos a Jesús. Y este muchacho no se escondió en la multitud, no se fue, no huyó. Dijo, sí, está bien, tengo esto que es tan poco. ¿De qué va a servir? No lo sé, pero yo lo llevo con gusto. Sigue a Andrés, y Andrés le dice, mira, Señor, este jovencito trae esto. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Dan la instrucción para que se sienten en grupos de 50, dice otro de los pasajes. De 50 en 50 los sentó el Señor Jesús. Este joven, al darse cuenta de la necesidad que había en ese momento, decide desprenderse de su alimento. Posiblemente era uno de los pocos o el único
que llevaba alimento. Recuerden que iban peregrinando hacia Jerusalén. Llevaba su alimento, su provisión para tantos días de caminata. Se iba a quedar sin nada, amados hermanos, pero dijo: yo lo doy para la obra de Dios. Yo lo doy porque hay necesidad. Yo lo doy porque otros necesitan de mí. Se desprende, hermano, de lo poco que tenía, se lo presenta al Señor, y Jesús, al recibirlo, da gracias a Dios por esos alimentos, por ese alimento. Y le dice a sus discípulos: organicen los de 50 y 50 que se sienten. Y la Escritura dice que el Señor Jesús, tomando esos alimentos, levantó sus ojos al cielo, dio gracias a Dios y empezó a repartirle a los discípulos. Y los discípulos empezaban a repartirle a toda la multitud. Ahí está el milagro, hermanos, en el corazón de un joven que quiso desprenderse de lo poco que tenía, sin saber que eso poco iba a ser mucho en las manos de Dios. Y nosotros muchas veces pensamos: Señor, ¿qué te vamos a dar? No tengo nada que darte. Soy pobre, soy de escasos recursos, Señor. Gano el salario mínimo. Al contrario, yo necesito que tú me bendigas. Y quiero compartirte el tercer principio. Dios puede hacer mucho cuando damos con generosidad. Dios, amado hermano, puede hacer mucho con lo poco que tú puedes traer, siempre y cuando tengas un corazón generoso, para que su obra se extienda, para que su obra avance, amado hermano. No te quedes con las manos cerradas, ábrelas para compartir. A lo mejor puedes dar un pan, 2 panes, a lo mejor puedes dar muy poco, pero ten seguro, hermano, que eso poco que tú tienes y que puedes dar con un corazón generoso, Dios lo va a multiplicar. Y te voy a compartir un testimonio de la iglesia que yo vengo, de la iglesia en la que me congregaba hace muchos años. Mis abuelos asistían a esa iglesia. Está allá en Calzada de Guadalupe. ¿Conocen Calzada de Guadalupe? La que las lleva a la villa. Esa iglesia ya no era suficiente, porque crecía, Dios bendecía y se multiplicaban las almas y se iba llenando. Y el pastor decía: ya no es suficiente este templo, vamos a tirarlo y reconstruir otro. ¿Cómo le vamos a hacer? Y la iglesia aportaba. Hermano, yo doy un saco de arena. Hermano, yo doy una tonelada de varilla. Hermano, yo doy esto. Y toda la iglesia aportaba, poco cada uno, y se multiplicaba y se construía un templo. Se construyó un segundo templo. Estoy hablando de los años 30. Para los años 40, 50 se construyó un segundo templo. Para los años 70 se requirió engrandecer todavía más el templo. Y otra vez, amados los hermanos: hermano, yo doy esto. Aún los niños decían: yo doy un ladrillo, y llevaban su ladrillito los pequeños. Llegaban literalmente. Escuché los testimonios de cómo llegaban los pequeños con su ladrillo y lo ponían ahí donde estaba el resto de la construcción: arena, cemento, etcétera. Actualmente esa iglesia acaba de cumplir 100 años. Un templo gigante. Y mire, aquí está la bendición. Muchas almas que van hacia la villa, cuando escuchan los cantos, cuando escuchan la predicación, dejan su camino hacia allá y se han metido al templo y se han convertido y han encontrado el camino de la salvación en ese lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es digno de alabar al Señor. Cuando tú das poco, hermano, cuando lo damos con generosidad, Dios hace mucho con eso poco. Te voy a compartir el cuarto principio. Dios da a cada uno lo suficiente para poder apoyar en su obra. Así es que, hermano, tú no puedes decir que no tienes nada, porque Dios te da para que tú puedas darle al Señor lo que le pertenece y darle al Señor para que su obra crezca. Tal vez tú no puedas aportar mucho dinero,
Pero déjame decirte que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, siempre se necesita ayuda. Tú puedes venir aquí a apoyar limpiando, puedes venir aquí a hacer mantenimiento si Dios te ha dado ese oficio, electricidad, gas, necesidades que hay aquí. Puedes venir a pintar cuando se requiera. Si Dios te ha dado dones y talentos, puedes venir. Aquí Dios te capacita para que puedas tocar un instrumento. Si Dios te ha dado algún estudio y si Dios pone en tu corazón prepararte, puedes venir a compartir la palabra de Dios. Hay trabajo para todos, hermano, pero debes tener un corazón dispuesto. No creas que aunque no seas de una posición económica alta o que ganes mucho dinero, no puedas aportar nada. Tu corazón debe ser generoso para dar a la obra de Dios. Aquí seguido el pastor Abraham tiene cultos especiales los sábados y seguramente hay una organización previa. Se tiene que venir a escombrar, se tiene que venir a limpiar, se tiene que venir a hacer muchos preparativos. Tú puedes entrar allí y dar lo que tienes. Puede ser, no sé, un edecán que reciba las almas que van viniendo. Puedes, a lo mejor si se dan alimentos, servir las mesas. Puedes cocinar. Lo que Dios te ha dado lo puedes poner para la obra de Dios. Tienes que tener ese corazón sencillo porque tú eres como ese muchacho. Debes ser como ese muchacho, que lo poco que tengas, ofrecérselo al Señor para que su nombre sea glorificado, hermano. No te quedes con las manos cerradas, amarradas. Da, despréndete, abre tu mano para la obra de Dios. La Biblia nos enseña que un día el Señor nos dará nuestro premio, nuestro galardón, nuestra recompensa por todo lo que hicimos en su obra. Pero no lo hagas por eso, hazlo por amor a Dios. Amén. Tercera parte. La generosidad refleja el corazón de Dios. Versículo 12 al 15, vamos a leer. Dice el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El alimento fue abundante, amados. Son las matemáticas de Dios. De 5 alimentó a miles con 5 panes y 2 peces y sobró. Dios no se queda con nada y nos da en abundancia. Jesús dice allí, nos da de manera abundante de sus bendiciones. Porque Dios, hermanos, recompensa el corazón generoso y nos da más de lo que necesitamos, hermanos. No se queda con nada. Ese es el quinto principio espiritual. Ve allí. Dios nos da más de lo que necesitamos. Versículo 14 y 15, vamos a concluir este mensaje. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tras el milagro, dice, tras el milagro hubo una convicción del poder de Jesús, de tal forma que lo querían hacer rey. Pero todavía no era el tiempo de Jesús para ser rey, y decidió dejarlos y apartarse él solo al monte a orar con su Padre Celestial. Después Dios, o más bien nuestro Señor Jesucristo, será rey. Un día será rey, será coronado, pero en ese momento todavía no era su tiempo. Sexto principio: Dios usa a sus siervos como el medio para recibir y para dar. ¿Quiénes fueron los que descubrieron a este muchacho o lo encontraron en medio de la multitud, del muchacho que compartió los panes? Fue Andrés, uno de sus discípulos.
¿Quiénes repartieron o ayudaron a Jesús a repartir el alimento? Los discípulos. ¿Quiénes recogieron las cestas llenas de lo que sobró? Fueron 12 cestas, los 12 discípulos. Dios, hermanos, ha puesto gente al frente de su iglesia, al frente de cada congregación. Y son ellos, amados hermanos, el medio que Dios ha usado o que ha puesto para que nosotros podamos impulsar la obra de Dios. Al ponerlos a ellos, amados hermanos, ellos no pueden hacer tan grande labor solos. Necesitan la ayuda de ustedes. Necesitan la ayuda de la iglesia. Necesitan la generosidad que de sus corazones puede desprenderse. Y esa generosidad, hermanos, cuando ustedes la manifiestan, refleja el corazón de Dios y es una acción de sumo gozo para el pastor, para la pastora. Y hablando de esa congregación, para el pastor Abraham, para su esposa Claudia. Cada vez que ustedes vienen y dan con generosidad lo que tienen, es un aliciente para ellos, es un respiro, es un respaldo. Es un amor que se desprende, hermanos, y se les ama más. Dios, dice ahí la aplicación, Dios ha levantado a hombres para que su obra avance. Es a ellos a quien debemos apoyar. Les voy a compartir un testimonio de hace muchos años en Betel, donde conocimos a Abraham y a Claudia. Allá en Betel hicimos una escuelita bíblica de verano. Quizá algunos sepan de qué se trata, les voy a explicar. En las vacaciones intermedias de grado y grado de los niños, allá hacíamos una escuelita de lunes a viernes durante 2 semanas. Se les citaba a los niños para aprender de la palabra de Dios con un horario de 9 a 1 más o menos. Cuando nosotros hacíamos eso, amados, le pedíamos a la iglesia el apoyo para poder dar de desayunar a los 50 o 60 niños que a veces se reunían allí de lunes a viernes. Y niños de la iglesia, niños vecinos de alrededor de la iglesia o invitados. Y había hermanos que decían, hermano, yo doy una caja de jugos. Hermanos, yo doy el desayuno el día de hoy. Yo doy el desayuno para este día. Un corazón generoso, hermanos, que de no ser por ellos, Dios hubiera levantado a otros, pero Dios los escogió a ellos para aportar en la obra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Me explico, hermanos? La Biblia dice que si nosotros no predicamos la palabra, las piedras mismas clamarían. Dios puede ayudarse o puede dotarse de lo que necesita porque es su obra, pero Él nos ha dado a nosotros para que nosotros nos desprendemos y demos para la obra de Dios. Y año tras año, 3 o 4 años estuvimos al frente de la escuelita bíblica y año tras año nos ayudaban. Y mire, quiero compartirle que hubo un varón en aquellos tiempos, en aquellos años, en los 90, que dijo, hermanos, yo voy a donar una bicicleta para el niño que no falte y que llegue más temprano. Y le digo a mi hijo, hijo, pues, ándale, gánatela. Al final de la escuelita bíblica, hubo un niño, que no fue mi hijo, hubo un niño que se ganó su bicicleta. Y cuando lo llamamos, a ver, se llamaba Moisés, aquí está, por tu puntualidad y porque no faltaste ningún día, aquí está tu bicicleta. Y el niño, hermanos, se quedó con la cara sorprendida, dijo, o sea, se quedó atónito, se quedó callado, pero sí se llevó su bicicleta, ¿verdad? Se la llevó, se la ganó a pulso. Un corazón generoso, hermanos.
Y yo sé que ese niño está agradecido con Dios. Se lo ganó a pulso. Pero ¿cómo se pudo dar eso, hermano? Por el esfuerzo, por la generosidad de un varón que la donó. Grábese esto en su corazón, hermano. Cuando su pastor les pida ayuda, no se la nieguen. No le queden mal. La carga es muy fuerte, créanmelo. Ser pastor no es fácil. Llevar una obra adelante no es fácil. Debe tener mucho amor la persona que está dirigiendo una iglesia o el matrimonio que está dirigiendo una iglesia. Mucho amor. Cuando el pastor Abraham los llame o la familia pastoral los llame para trabajar, no lo dejen con las manos vacías. Venga, asista, done, entregue. No diga, yo no tengo nada, porque Dios le ha dado para que usted pueda dar. Como decimos en México, no lo deje morir solo. Su pastor, su esposa, sus hijos esperan mucho de ustedes. Sea un pilar dentro de la iglesia. Tenga un corazón generoso. Yo lo invito para terminar esta enseñanza. Voy a concluir. Ser generoso debe provocar felicidad. Es la actitud de un corazón agradecido con Dios y debe reflejar el corazón de Dios. Cuando usted dé, hermano, délo con alegría. Debe provocarle gozo, alegría. Cada vez, hermano, que usted da de lo que tenga para la obra de Dios, la mano de Dios se activa. Dios está esperando derramar sus bendiciones, pero si nosotros nos damos, esas bendiciones se quedan ahí. Pero cuando usted da, mire, Dios abre su mano y bendice a la iglesia, y lo bendice a usted de forma personal, particular. Porque la mano de Dios, hermanos, nunca se cierra para bendecir a los demás. Y para Dios no hay nada imposible. Yo le invito a que se ponga de pie. Quiero que oremos delante de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón generoso, como el del muchacho. Cierre sus ojos, voy a orar por usted. Padre, aquí está este grupo de hermanos, de almas que tú has rescatado, de personas, Señor, que forman esta congregación, Nueva Generación. Señor, hoy pido por ellos, para que tú les des, Señor, un corazón generoso, un corazón desprendido, Señor, un corazón que pueda dar sin límite, un corazón que pueda aportar para tu obra, Señor. Tú les has dado bendiciones, les has dado talentos, les has dado dones, Señor, y ellos pueden darlo. Solo te pido, Señor, que actives ese corazón generoso, que ellos comprendan, Padre amado, que es necesario que tu iglesia aporte para que tu obra siga adelante. Porque si bien, Señor, la obra es tuya, nosotros como iglesia debemos aprender a dar, y así tu obra no cesará, Señor, seguirá adelante.
Por lo tanto, Señor, el día de hoy pido de tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Pido que tú les bendigas de tal forma, Señor, que ellos siempre estén con un corazón dispuesto a apoyar a sus pastores en este lugar, Señor. Que ellos siempre tengan la mano abierta para que tu obra aquí crezca, Señor. Para que tu evangelio se siga predicando en este lugar. Para que tu obra, Señor, siga creciendo y las almas se sigan salvando y las almas se sigan acercando y las almas conozcan de tu amor en este ministerio, en esta iglesia, Señor. Las que están cerca alrededor y las que están lejos, Señor, las que tú quieras llamar a este lugar, que al venir a este lugar puedan encontrar la salvación, puedan encontrar, Señor, el amor de ti en cada uno de ellos, de los que aquí se congregan, Señor. Padre amado, muchas gracias, porque yo sé, Señor, que tú has de obrar en tu obra, has de obrar en cada corazón. En el nombre de Jesús, permite que esta palabra quede en sus vidas y que de hoy en adelante tu iglesia, nueva generación, Señor, se caracterice por ser una iglesia generosa, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Ese chico que trajo los panes y los pescados, él puso su mirada en el Señor y decir: aquí está lo que yo tengo. Cuando tú nos vengas a apoyar, cuando tú vengas a dar esos panes que tú tienes, ese esfuerzo, ese tiempo, pon tu mirada solo en Él, porque Él es el que va a hacer el milagro en tu vida. A través de eso que tú das, es como vamos a bendecir a más gente. Dile: Señor, voy a poner mi confianza solo en ti. Y si hoy nada más tengo estos panes y estos peces, te los voy a dar a ti. Voy a ser generoso contigo, porque tú ya me has dado tanto. Mi confianza en ti pondré. Tu palabra yo creeré. No serán mis fuerzas, serán tus promesas. Solo en ti mi mirada fijaré. Solo a ti la gloria te daré. Solo a ti mi vida entregaré. Solo en ti, solo a ti, solo a ti, Dios. Quiero pedirle a mi hermano Abraham, pastor de este lugar, si gustas pasar aquí, hermano, conmigo, por favor.
quiero orar por su pastor. ¿Quieren apoyarme? Claudia está dando clase, ¿verdad? Pero se hace extensiva también la oración por Claudia, por Carlos y Esther, que son la familia que Dios ha puesto en este lugar. Y mira, hermano, hace muchos años Dios nos permitió conocernos en una iglesia allá en la Colonia Obrera. Y cada vez que hacíamos la escuelita bíblica de vacaciones, su pastor siempre nos apoyó. Él era uno de los que siempre nos daba. Él es el varón que aportó esa bicicleta. Iniciativa de él, que nace de un corazón generoso. Ustedes tienen un pastor generoso, unos pastores generosos que dan. Es justo que nosotros también demos. ¿Cuántos quieren orar por este varón que Dios ha puesto? Extienda su mano al frente. Vamos a orar por el ministerio Nueva Generación que Dios ha puesto en las manos de Abraham y Claudia. Señor, muchas gracias, infinitas gracias, Señor, por la vida de Abraham, de Claudia, de Carlos, de Esther, la familia Chávez, que tú has llamado, Señor, a servirte y a ministrar en este lugar que tú le has dado. Quizá años atrás, el siervo Abraham, tu siervo de este lugar, no veía, Señor, esto. Pero ahora que tú le has entregado, Señor, en sus manos este lugar y esta congregación, queremos pedirte, Señor, que ese corazón generoso que tú le has dado reciba el fruto, Señor, de ese esfuerzo que ha hecho durante mucho tiempo. Y en este ministerio que tú le has dado, Señor, que tú les has dado, Padre, ellos puedan ver los frutos, Señor, en un plazo no muy largo, como lo han visto, pero aún más, Señor, cada día más y más, cada semana más y más, que este lugar, Señor, lleguen más almas a conocer del amor que has derramado, Señor, en el corazón de esta iglesia. Quiero pedirte que renueves las fuerzas de Abraham, de Claudia, Señor. Sabemos que ellos se esfuerzan por tu obra y sabemos, Señor, que tú recompensas ese esfuerzo, Señor. Quiero pedirte junto con la iglesia, con la congregación, que tu bendición, Señor, jamás se cierre, Señor. Que tu presencia jamás se aleje de este lugar. Que tu bendita palabra, Señor, nunca escasee en este lugar, Señor. Porque a su tiempo, Señor, Abraham y Claudia cosecharán todo el esfuerzo que han hecho para que en este lugar tu palabra sea predicada. Renueva sus fuerzas como las del búfalo, dice tu palabra, como las del águila, Señor. En Isaías, Señor, dice que levanten sus alas como el águila y no se cansen, Señor. Que sigan volando alto, Señor, tan alto, Señor, como tú lo puedas, como tú lo quieras, Señor. Muchas gracias por la vida de este varón, Señor, a quien tú lo has bendecido, a quien tú, Señor, le has dado y que no ha cerrado su mano, Señor, para tu obra. Lo bendigo en el nombre precioso de Jesús, a él, a su esposa y a sus hijos, Señor. Y que esta iglesia, Señor, siempre esté, Padre, esforzándose para que tu obra crezca y él nunca se sienta solo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, a quien damos honra y gloria para siempre. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Hermano, muchas gracias. Gracias, familia de Nueva Generación. Fíjense que la razón fundamental por la cual invité yo a mi amigo, a mi hermano Josué, es porque mi esposa, cuando regresa, puede tomar su lugar, cuando mi esposa regresa al camino del Señor, se empezó a congregar justamente en la iglesia Betel, que está en la Colonia Obrera, en la calle de Manuel Caballero. Y mi esposa llegó a esta iglesia donde Josué y Saraí servían como líderes de la iglesia. Yo creo que si alguien puede decirles cómo era este pastor de hoy, hace, no sé, 20 años, Carlos tiene 24,
quizá 23 años. Si alguien quiere conocer cómo era yo hace 24 años, aparte de mi hermano y de mi cuñada, que somos familia, alguien que puede dar testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona, son ellos dos. Yo, si bien es cierto, nunca fui, por llamarlo así, enemigo, o bloqueaba, o prohibía que mi esposa y mis hijos buscaran del Señor. Una de las personas que batalló mucho fue Josué conmigo. Yo llegaba en el coche y los dejaba, y yo no quería verlo. Así como cuando le recuerdo a Patsy y a Salomón, otros queridos amigos que me caían mal. ¿Te acuerdas? Yo no quería verlo porque se ponía en la ventana de mi coche cada que podía y me decía: oye, Abraham, ¿por qué no te pasas? Y tuvo mucha paciencia porque yo era muy grosero y él se los puede decir. Y entonces yo llegaba: bájense rápido, yo me voy, para que no me llegara a invitar. O luego a la salida, yo ya estaba en el coche a las 12 en punto que acababa el servicio, tocando el claxon, así duro. Y entonces, antes que salieran mis hijos y mi esposa, salía Josué, a veces también Saraí, y otra vez: hola, Abraham, porque mira, no sé qué. Cada domingo. Y en alguna ocasión fuimos a comer a su casa, nos invitó. Yo igual estaba con esta soberbia, que todavía lucho con ella, y era muy grosero, y él aguantó. Después, en alguna ocasión, su cuñada Leticia, hermana de su esposa Saraí, tuvieron un percance con su mamá, y esto lo tengo muy grabado. Allá en no sé dónde fue, que tuvo un accidente, no me acuerdo. Yo creía, pero mi orgullo, mi soberbia me impedía aceptarlo. ¿Me explico? No sé si les ha pasado. O sea, dice: yo creo en Dios, pero yo no quiero rendirme, no me quiero sentir débil. Y en esa ocasión su mamá tuvo un percance, la suegra de Josué, se cayó de un camión y estuvo muy complicado. Como abogado me invitan, me piden que vaya, voy y resolvemos el asunto. Al acabar, ya era tarde, eran como las, no sé, 9, 10 de la noche. Y de repente ya estaba toda la familia, los hermanos, los cuñados, mucha gente. Yo me acuerdo 10, 15 personas. Y no sé si fue Saraí o Leticia que me dicen: ¿podemos orar por ti? Y yo, o sea, ¿de qué están hablando, no? O sea, ¿de qué? ¿Esto de qué sirve? O, es más, les digo una cosa, y no sé si se los dije alguna vez, pero se los confieso hoy. Me dio pena que dijera a la gente: ¿qué están haciendo con el abogado ahí? Así estaba yo de endurecido mi corazón. Y total, en ese momento se acercan todos y tampoco entendían, me empiezan a tocar por todos lados. Yo, qué óvole, ¿no? La cartera, dije: no. Y empiezan a orar por mí, posan sus manos sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza, sobre mis hombros, y empiezan a orar. Les confieso una cosa: no puse atención a la oración, la verdad. Yo estaba en otras cosas, avergonzado, enojado. Yo ya me quería ir, ya era noche. Pero algo pasó esa noche que después de mucho tiempo lo extraigo de mi corazón y digo: desde esa época, hace 20 años, hombres, familias como ellas estaban orando por mí. Yo sé que los pastores Eloína y Max, yo sé que oraron por mí. Yo sé que ellos dijeron: lo vamos a ver ahí. En algún momento de su vida dijeron: lo vamos a ver convertido. Y hoy, gracias a Dios, después de 20 años, estoy acá arriba predicándoles. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte. Y gracias a esas oraciones, hoy está nueva generación sirviéndole al Señor. ¿Pueden repartir los sobres, por favor? Mitch, repartan los sobres para la ofrenda. Y el tema que nos compartió Josué, mi amigo, mi querido hermano, es un tema bien importante. Nosotros no queremos hacernos millonarios, se los prometo, de las ofrendas. Guárdeme el Señor de hacerlo, que no lo ocupemos. Pero ustedes saben que les hemos enseñado la generosidad en la iglesia. Y parte de esa generosidad, y tocó un punto
que ya lo conocía, pero el Señor me lo movió hoy. Estaba Jesús predicándole a los más de 5,000 y Él les dio de comer gratuitamente. Nosotros en Nueva Generación, como saben, y se los digo de todo corazón, ofrendamos también allá unas donas, un pan, un café, siempre lo hacemos, y no tenemos talento como lo llaman en otras iglesias. ¿Y saben por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nosotros creemos que Jesús haría lo mismo. La ofrenda la pedimos aparte, y el convidar el pan y el café es una muestra de nuestra confianza al Señor, que nosotros podemos compartir. Y justamente les he preparado, en concordancia con lo que estamos viendo, en Proverbios 25, le va a doler a muchos, pero lo tengo que decir, como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Proverbios 25, versículo 21. Lo pueden buscar, si tienen duda, porque a lo mejor muchos no me lo van a creer. Dice la palabra de Dios en Proverbio 25, versículo 21. Dice: si tu enemigo tiene hambre, o sea, no está hablando de tu amigo, de tu pariente. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Versículo 22, y aquí está el remate: cuando así harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te recompensará. Yo no quiero que el enemigo se avergüence, o sea, más bien, no lo hago porque el enemigo se avergüence, sino por la consecuencia que es que el Señor te va a recompensar. Si el enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. El enemigo necesita más de nosotros que los que ya conocemos. El enemigo necesita encontrar unos brazos, unas manos abiertas para compartir, y el Señor los va a recompensar.